Shalom. Es un placer compartir con ustedes una vez más Maestría en Estudios Bíblicos Restaurados, MBRS, de Yahovah Institute, correspondiente al cuatrimestre 1, semana 11, del 4 de julio del 2026. Ya vamos por la semana 11, estamos en el tercer mes. Ya dentro de poco llegamos al final del primer cuatrimestre, que es la base, el fundamento de absolutamente todo. Después, cuando ustedes lleguen al cuarto mes, se van a dar cuenta de la base y el contenido que crea para ustedes poder llegar a lo que nosotros llamamos el segundo cuatrimestre. Entonces, en esta semana vamos a hablar de la resurrección y esperanza del pacto. La resurrección es una esperanza del pacto preservada desde antes del pacto renovado. No es una doctrina nueva, sino una promesa continua confirmada por Yahusha. Muchas personas tienen una falsa concepción de que la resurrección o la doctrina de la resurrección es del Nuevo Testamento, que es algo nuevo. Y muchos lo asocian con Yahusha nada más, con Yahusha HaMashiach, sin darse cuenta que en realidad la doctrina o las enseñanzas de la resurrección está desde mucho antes que nosotros podamos imaginarnos. ¿Por qué? Es en realidad la esperanza que se ha dado desde el principio al pacto que nosotros tenemos, que es el pacto renovado. Lo que vamos a aprender que es en realidad y que no es una doctrina nueva, no es nada que nos estamos inventando ni que estamos trayendo como una nueva enseñanza, sino simplemente es las enseñanzas de las escrituras que están ahí y han estado durante mucho tiempo, que es el ancla de nuestra fe. Entonces, busquen por ahí, tengan a mano sus escrituras en el libro de Enoch, el libro de Jubileos y Baruch, para que tratemos los versículos que tienen que ver con el punto uno. Resurrección como esperanza del pacto. ¿Por qué hablamos de la resurrección como esperanza del pacto? Ustedes sabían que si nosotros no entendemos la resurrección y no sabemos lo que es realmente, la esperanza de nuestro pacto es inválida. Sin resurrección, el pacto no tiene validez. De hecho, hay un argumento bastante grande en el Nuevo Testamento por este mismo asunto. Entonces, lo que vamos a hacer, a saber, a leer los versículos para ver que la esperanza de la resurrección existía dentro del pacto desde tiempos antiguos. No es nada nuevo, no es algo que simplemente Yahusha trajo. ah, que no es porque los Sadoc o los saduceos no creían en la resurrección. Y después vamos a ver el por qué. Pero vamos a ver primero la antigüedad de ello. Vamos a ver en el libro de Enoch, su capítulo 51, su versículo 1 al 2. Y en el mismo libro de Enoch, vamos a ver su capítulo 22, versículo 13. Díganme si alguno de ustedes lo tienen Yo para tengo el que... 51. Ok, Yo tengo el el 51 del 22. 1 al 2 y el 22. Ok, comenzamos con capítulo 51, versículo del 1 al 2. Y en aquellos días la tierra devolverá lo que se le ha confiado, y el Sheol devolverá lo que ha recibido, y el Tártaro devolverá lo que debe, porque en aquellos días se levantará el Bajir El, y de entre ellos seleccionará a los justos y a los Kadosh, porque se acerca el día en que serán salvados. El libro de Enoch nos habla de una esperanza futura y nos habla de la resurrección. Si ustedes se dan cuenta o si ustedes estudian, estamos claros que el libro de Enoch, del libro de Hanok, es mucho antes que el Nuevo Testamento, ¿o no? Ujú. Estamos claros que este Hanok, este Enoch, es el primer hombre que aprendió a leer y escribir sobre la faz de la tierra.
Estamos claros que este Hanok y el contenido de este libro son las revelaciones que Yahuwah le dio desde el principio para todas las generaciones. Y es Hanok quien habla de la esperanza futura de la resurrección, que el justo va a tener una resurrección para algo, para bueno. No es meramente una enseñanza que tiene 2500 años, que muchas personas creen. Es una enseñanza que es parte de las escrituras. ¿Quién tiene a Enoch 22:13? Yo lo tengo listo. Y este ha sido hecho para los espíritus de los hombres que no serán justos, sino pecadores, que son impíos, y de los sin ley serán compañeros. Pero los espíritus no serán castigados en el día del juicio, ni serán resucitados de ahí. Si, si ustedes se detienen un momento y se dan cuenta, Enoch está hablando de las recámaras donde van los muertos. Y si ustedes se dan cuenta, estas recámaras en las 22 obras de la creación fueron creadas desde el principio, ¿eh? Busquen en las 22 obras de la creación para que sepan en qué día fueron creadas las recámaras del Seol, para que ustedes vean. Y es en este momento cuando Enoch habla de estas recámaras y habla no solamente de la resurrección, porque la resurrección trae algo más. Habla también del juicio, pero la parte que no compete es la antigüedad del concepto de la resurrección que se encuentra en las escrituras, que es parte del pacto desde el principio de los tiempos. O sea, la resurrección es el ancla de la fe de nosotros hoy en día, pero es una de las enseñanzas más antiguas que existen. Y como señal de esto, en el libro de Enoch, cuando está hablando de las recámaras del Seol, las recámaras del Hades, nos expresa el tiempo de la resurrección para aquellos que van a ser resucitados. Y si habla de aquellos que van a ser resucitados, no es porque existe la resurrección. Y si fueron creadas las recámaras del Seol, y en una de esas recámaras del Seol, o en dos de las recámaras del Seol, existen personas que van a ser resucitadas, ¿no es esto un concepto que se encuentra desde los principios de la humanidad? Sí, sí. ¿O es algo nuevo? No, es así. ¿Quién puede buscar a Jubileos 23:31? Recuérdense que la idea es la resurrección como esperanza del pacto. Y vamos a entender cuán importante es la resurrección en el pacto al que nosotros servimos, porque la resurrección es el ancla de nuestra fe. ¿Quién tiene a Jubileos 23:31? Y sus huesos descansarán en la tierra, y sus espíritus tendrán mucho gozo, y sabrán que es Yahuwah quien ejecuta juicio, y muestra misericordia a cientos y miles y a todos los que le aman. ¿Quiénes son los huesos que descansan en la tierra y quién es que muestra entonces la misericordia? Yahuwah, ¿Y a quiénes muestra esta misericordia? a los justos. Si ustedes miran, la resurrección ha sido parte de la enseñanza desde el principio, pero no para todo el mundo. La resurrección es parte de la enseñanza y siempre que se habla de la resurrección, se va a hablar de un grupo específico. ¿Cuál es ese grupo específico? Los justos. Los justos, porque recuérdense, estamos hablando de la resurrección como esperanza del pacto. Eso no significa que el impío no va a resucitar. Oh, yeah, pero a nosotros nos compete la resurrección del justo, no del impío. Baruch 3, del 9 al 14. Escucha y echará los mandamientos de vida. Presta oído para entender sabiduría. ¿Cómo sucede, Yasharal, que estás en la tierra de tus enemigos, que has envejecido en tierra extraña, que está
contaminado con los muertos, que eres contado entre los que descienden al sepulcro. Has abandonado la frente de la sabiduría, porque si hubieras caminado en el camino de Elohim, habías habitado en paz para siempre. Aprende dónde está la sabiduría, dónde está la fuerza, dónde está el entendimiento, para que sepas también dónde está la longitud de días y la vida, dónde está la luz de los ojos y la paz. ¿Ustedes entienden de qué está hablando Baruch en ese libro? El pueblo de Yasharal se ha perdido con sus muertos. Y hablamos de Yasharal porque es el pueblo a que fue dado las escrituras. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre que se le habla, Yahuwah menciona algo increíble. Ellos se apartan. Ellos se pierden con sus muertos, igual que como estamos hoy en día. Las personas prefieren ir a los muertos que a los vivos y se olvidan de Yahuwah. Pero al hacerlo, olvidan la esperanza única que existe en el pacto. Olvidan que hay algo futuro que nosotros esperamos. Se olvidan de que a nosotros nos han dado una promesa desde el principio. No es una promesa porque no fue Yahushua HaMashiach que trajo la promesa nada más. Es una promesa que viene desde el principio, que conecta la fidelidad del pacto con el cumplimiento del pacto. Y es la promesa de la resurrección, que esa es la esperanza de nosotros. ¿O ustedes sabían que si nosotros no tenemos la esperanza de la resurrección en el pacto renovado, estamos perdidos en realidad? Si usted y yo no vamos a tener una resurrección, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque vamos entonces a morir en pecado y en perdición, ¿o no? No es necesario nosotros comprender y llegar a la resurrección y llegar a la esperanza que tenemos en el pacto de la resurrección, no solamente de Yahushua HaMashiach, que ya resucitó, pero recuérdense que Él nos dice que así como Él se levantó para que nosotros estemos con el Padre, así como Él está. Y nos habla a nosotros de la esperanza más increíble, que es que aunque moramos, vamos a ser resucitados para estar con Él. ¿Ustedes entienden qué es lo que habla de las escrituras, estos versículos? ¿Cómo conecta algo clave en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que es la resurrección, que las personas no hablan y piensan que es inexistente en el Antiguo Testamento, pero está en todo lugar en el Antiguo Testamento, con lo que usted y yo esperamos? Es que no hay viejo y nuevo, sino un solo testamento. Entonces, en realidad sí, es un solo dabar, es una sola palabra. Pero las personas lo dividen en antiguo y nuevo. Entonces, para que las personas entiendan, podríamos hablar de Tanakh, que es todo, pero las personas no saben lo que es el Tanakh. Entonces, por lo general, para que las personas entiendan, tenemos que a veces usar un poquito los términos que ellos conocen para poder entender. Las escrituras no se dividen, pero ustedes entienden que las enseñanzas de las escrituras es una sola. Una pregunta. ¿Ustedes esperan ser resucitados? Yo sí. ¿Para perdición o condenación? Para perdición o salvación. No. Si ando en lo que ando porque quiero habitar con Yahusha. No me vengas con cuento tú ahí. Entonces, si la resurrección no fuera parte de la esperanza de nuestro pacto, en vano sería nuestra fe. Así lo dicen las escrituras, literalmente. ¿Ustedes existía la esperanza de resurrección antes de el nuevo siglo o de las enseñanzas de Yahushua HaMashiach en adelante? Antes de comenzar Matitiahu, ¿verdad? Sí, podríamos decir desde Matitiahu, antes de Matitiahu. Claro, de acuerdo a las escrituras, sí. Sí, ahí está en Enoch, ahí lo está mostrando, es increíble, pero sí, porque muchos eliminan todo el Viejo Testamento diciendo, ¿no?, que el Nuevo Testamento es el que cuenta por lo que Yahushua hizo, pero aquí está la prueba de que no está todo. Entonces, ¿ustedes tienen algún recuento de alguien que haya experimentado resurrección antes del libro de Matitiahu de Mateo?
Para alguien en el Antiguo Testamento, es para que entendamos que haya experimentado la resurrección, que haya sido resucitado. No, No tienen a nadie en la mente. No, yo creo que por ahí hay alguien, solamente que no me acuerdo yo quién no sé. es. Yo no sé. Ustedes no recuerdan que el pupilo, el discípulo ¿cómo es que se llama este hombre? Wow, Isaiah. Ok. De Eliseo, Elías, ajá. el pupilo de Elías, Eliseo, ¿ah? Había una mujer de Naim, una señora que no tenía nada, y él le profetizó que iba a tener un hijo. Ella no se lo pidió, pero él lo profetizó porque ella lo cuidaba bien. Y el niño murió. Ustedes no se recuerdan lo que aconteció. La mujer fue llorando porque ella no le pidió hijo. ¿Por qué me das esta aflicción? ¿Y qué hizo él? El niño estaba muerto. Ustedes no se dan cuenta que el niño resucitó. Búsquenlo, creo que es en Primera de Reyes que se encuentra. Que No ese me es. acuerdo leer la historia. Por Yo Ahora, eso nunca, no me ¿entiendes? recuerdo. Es tanto así que el niño murió y él agarró y se tiró 7 veces, se acostó encima del niño y a la séptima vez el niño revivió. Esa es una pero espérense, no es la única resurrección que existe en el Antiguo Testamento. Ustedes no han leído en alguna parte de las Escrituras, es en el libro de los Reyes. Ustedes no han leído que, wow, había un profeta de Yahuwah que fue enterrado y tiraron Es y que yo no he tiraron leído Los Reyes y así. He tiraron leído unos pasajes de los Reyes. y tiraron unos muertos a la tumba donde estaba ese profeta y tocó los huesos de ese profeta y resucitaron. oh, wow. Yo no conozco la historia. No, no he leído. Lean, ese es el mismo Eliseo. Lean para que ustedes vean. Porque la enseñanza de la resurrección no es algo aislado en el Nuevo Testamento de su Matitiajo, Mateo. No. La esperanza de la resurrección o la enseñanza de la resurrección como esperanza del pacto es algo muy antiguo que se encuentra anclado en el Antiguo Testamento. Y si tenemos nosotros, búsquenlo para que ustedes vean, si nosotros tenemos esa esperanza, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos muestra del pacto? Si nos muestra que en el Antiguo Testamento existió y fueron realizadas resurrecciones. Eso es lo que nos da a nosotros, fortalece la enseñanza de lo que es la resurrección que nosotros tenemos, que no es un mito, no es una leyenda, y que no es algo únicamente que vino con Yahushua HaMashiach, sino que estaba presente desde el principio, ¿o no? ¿Ustedes saben cuál es el libro más antiguo de las Escrituras que se considera como uno de los libros que fueron escritos más antiguos de las Escrituras? Job, ¿Cuál? Job. Sí, ese es el que consideran como uno de los de los libros más antiguos escritos de las Escrituras, que es el libro de Job, el libro de Job. ¿Y ustedes no sabían que el libro de Job hace referencia a la resurrección? Hay algún versículo que muchas personas hablan que ¿cómo es que dice? Que aunque mis huesos, mi carne, que yo sé que mi Redentor vive, que hasta del polvo me levantará. Job hace referencia a la resurrección para que nosotros entendamos cuán importante es nosotros entender la esperanza de nuestro pacto. Y no se preocupen que vamos a ver más adelante. Si tienen por ahí, busquen a Baruch 4, 21 al 22. La esperanza durante y después del exilio. Ustedes saben que el pueblo de Yahuwah, el pueblo de Yasharel, ha pasado muchas vicisitudes y fueron exiliados varias veces, y durante el exilio estaban en naciones extranjeras y estaba Yirmeyahu, todas esas personas que hasta habían perdido las escrituras de Yahuwah, pero el exilio no es el fin de todo. El exilio por lo general tiene un propósito, pero es bueno que nosotros entendamos que aún en el exilio Yahuwah se glorifica, Yahuwah obra y nos da una esperanza. A ellos se las dio igual que a nosotros, porque a veces nosotros olvidamos lo que es exilio, que significa literalmente, y nos vamos a ellos nada más, pero si lo aplicamos a nosotros vamos a entender muchas cosas. ¿Quién tiene a Baruch 4, 21 al 22? Yo lo tengo. Adelante. Tengan ánimo, hijos míos, clamen a Yahuwah, y Él los librará del poder y de la mano de los enemigos, porque mi esperanza está en Olam, Él que los salvará, y gozo ha venido a mí del Kadosh por la misericordia que
pronto vendrá a ustedes de Olam el nuestro Yasha. Olam es eterno para Eterno. siempre. Yasha es salvación, nuestro Salvador. La esperanza, ellos estaban en el exilio. Recuérdense quién fue Baruch. Baruch de hecho era escriba de Irmiyahu, y está escribiendo durante el exilio. Y eso es durante y después del exilio. Que la esperanza del pacto en ningún momento se detiene, sino que continúa, y en medio de todas esas vicisitudes, Yahuwah no cancela su pacto. Y el exilio, el estar alejados de su pueblo. Y recuérdense que en ese tiempo la parte más importante era la nación física como tal. Eso no cancela la promesa. Nunca. Es lo contrario. El exilio sirve como un trampolín. Así es. Un trampolín es como un paso, un salto para el cumplimiento de la promesa de Yahuwah. La restauración sigue siendo esperada por su pueblo donde quiera que se encuentre. Y eso sucedía en los tiempos del exilio, durante y después del exilio. El pacto siempre continuó activo. Recuerden que es la esperanza del nuevo pacto. Y ese pacto que existía en aquel tiempo, que fue renovado más adelante por Yahushua HaMashiach, la esperanza no cambió. Es la misma esperanza que está desde el principio, que se manifiesta en el pacto y pasa de una renovación a otra. No se queda, no se detiene en el pacto anterior, sino que pasa a la nueva renovación, al nuevo pacto, porque la esperanza es una sola. El pueblo está esperando salvación, no importa que esté en exilio. Durante el exilio, la esperanza, de hecho, crece más para aquellos que se acercan de Yahuwah. No se pierde, es lo contrario, se mantiene esa esperanza. Y la esperanza es en Yahuwah, el Yasha. Yasha es aquel que viene a salvar, el Salvador con poder, no aquel que está pidiendo ser salvado. Y la esperanza está en el Olam, o sea, eterno. Olam sería Dios eterno, para que entendamos. Yahuwah, el eterno, que su pueblo, cuando se encontraba en medio del exilio, se encontraba alejado, había sido sacado, aún así no perdían la esperanza y esperaban restauración. Aunque nosotros estemos en vicisitudes, algunos se encuentran en lugares que están lejos de sus parentelas, en países extranjeros, no tienen a nadie. No tiene que ver. El pacto continúa, la esperanza del pacto continúa en medio de todas estas cosas. No se detiene, no importa donde tú estés. La esperanza sigue. El trabajo tuyo es simplemente mantener la expectativa de que la esperanza de resurrección, de restauración, de salvación se va a manifestar en tu vida. Estas son las enseñanzas de las Escrituras. Y recuérdense, las enseñanzas de las Escrituras no cambian. No estamos hablando nada nuevo. Si alguien viene con algo nuevo, que se revise, porque las Escrituras, con todo respeto, no tienen nada nuevo. Las Escrituras lo que tienen es la restauración de las cosas antiguas que las personas han olvidado, porque la enseñanza es la misma desde el principio hasta el fin. ¿O no? Busquen al libro de Sirach, ese es sabiduría, Ben Sirach, hijo de Sirach, 24. Espérate, ¿y qué pasa con las 33. preguntas que tú tienes ahí que no la pregunto? Yo te di la respuesta a las preguntas. Sí, que se mantiene, estaba Por explicando. supuesto, yo te di la respuesta a las preguntas. También te di, se pierde o se mantiene, nunca se pierde. Así que tranquila, vean bien el desarrollo para que ustedes puedan mantener una estructura de lo que están haciendo. Todo esto tiene algo que ver con las semanas que vienen. ¿En qué semana estamos? En la 11, ¿verdad? Bueno, de la semana hasta la 12 es donde termina el mes 3. Tiene una estructura de la 13 a la 16, tiene otra un poquito diferente la estructura. Y ustedes van a entender cómo se unen todas estas semanas una a la otra. Entonces, la pregunta, ¿qué ocurre con la esperanza durante el exilio? ¿Qué ocurre? Por supuesto, se Sigue mantiene vigente. viva. Se mantiene viva, es lo contrario. Se activa más.
Ustedes no se dan cuenta que mientras estamos en más problemas es cuando más Más nos pedimos. acercamos a Yahuwah. Sí, porque a veces cuando nos encontramos en muchas bendiciones, nos olvidamos de Él, pero cuando nos está llevando quien no nos trajo, porque la gente dice, ¿quién te trajo? No, te se equivocó. No. A mí quien me trajo fue Yahuwah. Entonces, cuando nos está llevando quien no nos trajo, ahí es que clamamos a Yahuwah. Por eso es que la esperanza durante el exilio, durante la vicisitud, durante los problemas, se pierde o se mantiene. Ustedes se acercan más a Yahuwah cuando están en vicisitudes o cuando están en bendición. Nos acercamos más, sí. Todo el tiempo clamándole. Parecemos Sí. desconectados. Sí, porque oye, hasta llegamos a una desesperación que decimos, oye, pero y es que te has olvidado de mí, pero nosotros somos que llegamos a ese punto y no se pierde, es lo contrario. Por eso siempre le decía la semana pasada que son necesarias estas pruebas, estas situaciones para poder fortalecer el cumplimiento del pacto en nuestras vidas. Si no hay injusticia, no llegamos a la justicia, ¿o no? Sí, sí. La continuidad doctrinal. Busquen a Sirach 24:33. La verdad del pacto permanece aunque cambien estructuras eternas. No tiene que ver. Pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar las leyes, pueden cambiar los reinos, pueden cambiar las escrituras, pueden cambiar los cánones, pueden cambiar las alabanzas, pueden cambiar las personas, puede cambiar todo lo que cambie. Pero la verdad del pacto nunca cambia. ¿Ustedes entienden por qué las escrituras dice algo tan clave que nos olvidamos? No hay nada nuevo, ¿eh? No hay nada nuevo, ¿eh? Porque es que la verdad es una y es la misma que ha sido expresada desde el principio. Nunca va a cambiar. ¿Quién tiene a Sirach 24:33? Aún derramaré orina como profecía y la dejaré a todas las edades para siempre. Ustedes entienden, el libro de Sirach lo que nos habla es la continuidad doctrinal, la sabiduría. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de la sabiduría en ese capítulo. Y si se recuerdan, hablamos quién es la sabiduría, qué es la sabiduría, que es el Dabar de Yahuwah. La idea es que va a derramar el conocimiento y lo va a dejar por todas las edades. O sea, es para siempre. Lo va a dejar para todos. No es algo que simplemente, en un momento y desaparición. No, ustedes no se dan cuenta que hay una enseñanza increíble, un versículo que las personas hablan y que a veces no entienden. Y creo que hasta es un eslogan en algún país y conoceréis la verdad los hará libres. Ustedes no recuerdan que es un versículo bíblico. Oh, Y ¿por qué ustedes creen que ese es uno de los versículos más famosos? Y que de hecho existe como ¿cómo es que dice el eslogan? The truth, ni me recuerdo. Creo, no sé si es en Estados Unidos, uno de los países, que es un eslogan que tienen, pero en realidad no conocen el significado de lo que habla, porque esa verdad es algo eterno, es lo que ha sido derramado, el conocimiento, la palabra, que permanece intacta y nunca va a cambiar. Ellos la cambian, pero es la verdad de Yahuwah. ¿Alguna vez cambia? ¿O no. no dice él que no es hombre para mentir ni hijo de... O sea, los que mentimos y cambiamos somos nosotros. No dice que en él no hay ni sombra de variación. Y si no existe ni sombra de variación en él, y su palabra es la manifestación de quién es él, por lo tanto su palabra no va a cambiar, nunca va a cambiar. Es la misma palabra. O aquellos que hacen cuento y dicen que Yahusha vino predicando algo nuevo. ¿Hay alguna cosa que Yahusha haya dicho que no haya sido lo que ya había sido dicho? Yo sé, parece un trabalengua, ¿eh? No, él todo lo que dijo estaba en las escrituras. Por Sí. supuesto. Yahusha no trajo ninguna Inclusive enseñanza los nueva. mandamientos nuevos que él dejó. Que no son mandamientos nuevos. No son nuevos, sí. Que lo Son los encuentra en el mandamientos de libro su de padre. Devarim. Lógico, porque no son mandamientos nuevos. Presten atención, ustedes saben por qué él dice que es un mandamiento nuevo. Ustedes saben por qué él dijo eso.
¿Quién Porque dijo? Él no dijo que eran nuevos. Y os doy un nuevo mandamiento. Sí, él Oh. dijo que eso, pero es que le está dando un nuevo mandamiento. Es nuevo para aquellos que lo están escuchando porque no lo conocían, lo desconocían. Y si lo desconocían, por lo tanto, se convierte en algo nuevo para ellos. No que sea la primera vez que viene a la existencia. Es de la misma forma que ustedes, por ejemplo, yo voy a... en Bolivia estás, Susana, ¿verdad? No, No, Susana está en los Estados tú eres Unidos. en Estados Unidos, y eres, no, tú eres Julia y uruguaya. Yasmín. Tú eres uruguaya, sí, ¿verdad? Uruguay. Ujú. Ok. Entonces, dime una comida, dime un plato famoso, oriundo de Uruguay. Ah, no, espérate. ¿Cuáles son las tortillas? ¿Cómo se llaman las cosas estas que tú preparaste los otros días? ¿Cómo es? Las tortas fritas, sí. Ujú. Torta frita. Excelente. Yo estoy en República Dominicana y hoy pues voy a visitar a Susana y cuando voy a Susana, Susana me prepara unas tortas fritas y me dice, mira, esto es un nuevo plato que te estoy preparando que en tu país no existe. Mira, esto es algo nuevo. Y yo, wow, qué increíble. Oye, pero es algo nuevo. Una pregunta, no es nuevo para mí, pero ¿significa que no existía? Sí, existía. Es nuevo para usted, pero Esta es la lógica que las personas no entienden. La verdad es la misma. El mandamiento es el mismo. Es nuevo para aquellos que no la conocían. Es una generación que no tiene conocimiento, no sabe absolutamente nada de Yahuwah. Por lo tanto, es algo nuevo para ellos. No que es la primera vez que viene a existencia, no que es Yahushua, no, porque ahora Él trajo una nueva verdad. Ya el Antiguo Testamento, todo eso pasó porque ya Él trajo algo nuevo. En serio. La verdad de Yahuwah permanece para siempre. Nunca cambia. Aunque cambien las personas, aunque se muevan de un lugar a otro, aunque cambien las estructuras, la doctrina permanece intacta. Los cambios históricos no alteran la promesa. No tiene que ver. La esperanza sobrevive a interrupciones. Interrupciones del hombre, interrupciones del clima, interrupciones de la naturaleza, interrupciones de los gobiernos, interrupciones de la congregación, interrupciones. No tiene que ver. Ustedes no se dan cuenta que mientras más interrupciones que existen, la esperanza crece más. Y recuérdense que estamos hablando de una esperanza en específico, que es la esperanza de nuestra ancla, y vamos a verlo más adelante. Una pregunta: ¿puede la verdad cambiar por circunstancias externas? no. No puede. No, espérate, porque es que, bueno, ahora ya las cosas han cambiado. Ya ahora... No, eso no es lo que dice. ¿Cómo así? No, porque es que ahora estamos en una nueva era, ahora estamos en un nuevo tiempo. Ya eso no se usa. ¿Cómo así? Sí, No, porque no podemos hacer las cosas como en los tiempos antiguos, porque antes no teníamos, tú sabes, electricidad, ahora sí, no teníamos agua corriente, ahora sí, wow, wow. No importa no lo que teníamos tengamos. televisor, ahora sí. Esa es la mentalidad del impío, esa es la mentalidad de aquel que no conoce a Yeshua, pero la verdad de él no cambia, no importa lo que suceda, externo o interno, no cambia, su verdad es única. Una cosa, ¿qué permanece constante en el pacto? La verdad de Yahuwah. ¿Alguna vez ha cambiado su verdad? No. ¿Puede su verdad ser cambiada? Sí, por los humanos puede cambiarla, pero no la de la... Aquí sí la tratan de cambiar todo el tiempo. Que la traten de cambiar es una cosa. Tratan. Y la Pero no tergiversan a funciona. manera de ello. Pero no funciona porque la verdad de Yahoo es única. Por eso es que ustedes ven que en la época en que estamos, la verdad de Yahuwah impera, gobierna en un núcleo, pero muy pequeñito. Porque la verdad que ellos han cambiado, han torcido, retorcido, tergiversado, como ustedes quieran, es la verdad que ellos tienen que se convierte en una mentira. Pero la de Yahoo es única y por eso es, ustedes se recuerdan que la semana pasada hablábamos que nosotros somos incómodos a todos aquellos que nos rodean. Ujú, ujú. Sí. Es, es por eso mismo, es por la verdad, porque es que todo se une, al final todo se une a lo mismo. ¿Y cuál verdad? La verdad que existe en el nombre de Él. ¿Y cuál es esta verdad? La resurrección que nosotros profesamos. ¿Cuál es esta verdad? La esperanza que nosotros tenemos, que ellos no tienen. Por lo tanto, todo eso lo que hace es que continúe la verdad del pacto que nunca va a cambiar. Presten atención y vayan desde el principio, desde el primer libro de las Escrituras, y díganme si hay algo que contradice
a cualquiera de los libros de las Escrituras. No se contradice en ningún lado. Díganme si hay algo nuevo. No, porque es que en el libro de Revelación, no, porque eso es un libro que, wow, eso es algo, sí es para los tiempos finales, porque nosotros no entendemos cosas que existen ahí, porque aún con nuestra mente no lo entendemos, pero no significa que sea nuevo. Hay algo nuevo bajo el cielo. No. Dice el hombre más sabio que ha pasado sobre esta tierra. Entonces, punto 4. Doctrina versus calendario. Busquen el libro de Sirach, o sea, sabiduría de Ben Sirach, el hijo de Sirach. 39:16 y el versículo 31. La doctrina del pacto no depende de sistemas de tiempo. Y aquí viene la parte más importante que nosotros debemos entender. La doctrina, el calendario, nosotros a veces nos dependemos y cuando hablamos del calendario estamos hablando del tiempo, no necesariamente del calendario físico que usan, no, porque el calendario gregoriano, el calendario chino, el calendario árabe, el calendario babilónico, el calendario de Dabar Yahuwah, el calendario hebreo, hay algo más, que es el sistema. ¿Ustedes qué miden los calendarios? No es el sistema del tiempo. Sí, Los calendarios simplemente es un nombre, pero lo que rigen es sistema de tiempo para nosotros entender. Y la doctrina del pacto depende de sistemas de tiempo o de cambios o de nuevos calendarios o de nuevas observaciones de la temperatura. Depende de ello. Les pregunto, no, ¿depende la doctrina del pacto de sistemas No, de tiempo, de sistemas de calendario, de sistemas de escritura, de sistemas de lectura, de lo que ustedes quieran? no, no. depende de la verdad de Yahuwah y de Ah, excelente. lo que él dice. Ah, ¿quién puede leer a Sirac? Yo lo tengo. Todas las obras de Yahuwah son sobremanera buenas y todo lo que él manda se cumplirá a su tiempo. Espérate, ese es el 16, ¿verdad? Sí, Cuando termines el 16 lo dejas ahí, después me lees el 31 cuando yo te diga. ok. Y nadie puede decir, ¿qué es esto? ¿Y por qué es aquello? Porque a su tiempo conveniente todo será buscado. Por su mandamiento las aguas se detuvieron como montón y a las palabras de su boca los depósitos de las aguas. 31. Se alegrarán en su mandamiento y estarán listos sobre la tierra cuando haya necesidad. Y cuando llegue su tiempo no traspasarán su palabra. Yo solamente una pregunta. ¿El tiempo de quién? De Yahuwah. ¿Hace alguna diferencia el tiempo del hombre? No, ¿Cambia el tiempo, sistema de tiempo del hombre, la doctrina del pacto? No, ¿No se revela la doctrina, la palabra de Yahuwah, la doctrina del pacto, al tiempo de Yahuwah? Sí, eso es lo que hemos visto en otras clases. En las otras clases hemos visto que se ha cumplido su Dabar. ¿Hace alguna diferencia de que hayan alterado el calendario? No, Como quiera, no permanece la enseñanza, la doctrina de la verdad de las escrituras. sí, ¿O es que acaso la autoridad depende de las escrituras humanas? No, espérate, porque es que primero hay que consultarlo con el concilio, primero hay que consultarlo con los líderes. ¿Consultar el qué? ¿Hay alguien más higher, más alto, más poderoso, alto. con más autoridad que Yahuwah? no, No, Puede, y aquí viene lo lindo, puedes tú añadir, así dice, un pelo, una hebra de cabello a tu cabeza. no, no. ¿Puedes tú añadir a tu estatura? Un codo, no. No, no es Yahuwah que hace todo a su tiempo y en su tiempo. Sí, Y no estamos hablando de la doctrina del pacto de Yahuwah, la esperanza en la doctrina del pacto de Yahuwah. ¿De quién depende? de él. de él. No, porque espérate, ahora el calendario chino dice que los meses ahora tienen 26 días, que el nuevo año es el mes de noviembre, que sí, que, y eso, ¿qué diferencia hace? ¿Hace alguna diferencia con la verdad de las escrituras? No, Una pregunta, ¿el calendario define la verdad del pacto? no, no. ¿Qué es lo que define la verdad del pacto? la verdad de La Yahuwah, palabra. la palabra. Nada más. ¿Y qué ocurre cuando cambian las estructuras del tiempo? La palabra sigue igual. La palabra sigue igual, simplemente está en confusión. Al final, no Es lo que importa. estamos el día de hoy. Sí,
pero al final no importa lo que hagan, la doctrina va a seguir igual, la verdad del pacto va a seguir igual. Los tiempos del hombre no van a cambiar la verdad de las escrituras. La alteración de los calendarios, de los días, de las semanas, de los meses, de los años, no va a cambiar la verdad de las escrituras. No hay nada que pueda cambiar la doctrina de las escrituras. ¿O hay algo? Si el único que podía hacerlo dijo textualmente que lo único que él vino a hacer fue la voluntad del Padre. ¿Y qué fue lo que? Vine a cumplir la verdad, la voluntad de mi Padre. Entiéndase la palabra del Padre, que es la misma palabra que tenemos desde el principio. Por lo tanto, puede alguien cambiar, y presten atención. No estoy hablando de que traten de cambiar el sistema humano, eso está todo cambiado, pero estamos hablando de la verdad, de la esperanza de resurrección. Estamos hablando de la doctrina del pacto, no la doctrina del hombre, porque, lógico, la del hombre sabemos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Que estamos huyendo a todas las mentiras de la doctrina del hombre, ¿o no? Sí. ¿Y dónde estamos concentrados? En la doctrina del pacto. Y aquí viene la parte principal. Recuérdense que la resurrección es la esperanza de nuestro nuevo pacto. Y Yahusha como confirmación. Y desde el punto 1 les expliqué y vieron que la resurrección no es una nueva doctrina. No es una nueva doctrina. No, porque la resurrección es algo del Nuevo Testamento. ¿Quién ha dicho eso? La resurrección viene desde el principio. Es un concepto, una enseñanza, una doctrina de las Escrituras que existe desde el principio. Si no, busquen la resurrección en el Antiguo Testamento. Es en realidad la doctrina de la esperanza del nuevo pacto que nosotros tenemos de ser resucitados juntamente con Yahushua HaMashiach para estar con él para siempre, ¿o no? Sí. Sí. A alguien que tenga que busque Yohanan 11 del 24 al 25, otro Yohanan 5 del 28 al 29 y otra Heber 11:35, el libro de Hebreos 11:35. Cuando tengan Yohanan 11 del 24 al 25, me avisan. Yahusha confirma la esperanza de la resurrección. No la crea. Una pregunta. Y aquí es donde viene. Es Yahusha, bueno, estamos hablando de Yahusha como humano, o sea, como ser humano. Fue el precursor, o sea, quien creó la esperanza de la resurrección cuando vino como humano. ¿Cómo Le fue? repito la pregunta. ¿Creó Yahusha la esperanza de la resurrección por primera vez cuando vino como humanos? No, No, Ya había una... O- ya No, existía. y no existía una esperanza de la resurrección. Sí. O acaso no existía una profecía que dice exactamente que él mismo iba a morir y iba a resucitar. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo es que es algo único del Nuevo Testamento? Que es algo que Yahusha creó. No, porque es que las resurrecciones del Nuevo Testamento. No, porque si tú te fijas, los saduceos no creían en la resurrección. ¿Y por qué los saduceos no creían en la resurrección? Porque ellos no eran parte de su pueblo. Porque Porque no. la razón por la cual no creen en esto es porque como los libros que hemos estado estudiando no lo usan como parte de su de su estructura bíblica. Entonces por eso ellos no conocen esto. Y No, se le olvida exactamente. que Eliseo también resucitó y que resucitaba personas. Por eso. Exacto, no exactamente, no, es que es más allá. No, Quieren porque cegar más. recuérdense que en el canon que ellos usan, en los libros que ellos usan, existe la doctrina de la resurrección del Antiguo Testamento. Si no, vean al joven que Eliseo resucitó, si no, vean a aquellos que resucitaron cuando tocaron los huesos de Eliseo. Oye, pero es en el Antiguo Testamento, no es en Y el Nuevo ellos no saben Testamento, eso, para eso que es entiendan. cierto. Entonces, no es eso, es que recuérdense que dicen que son saduceos, pero no son los descendientes de Sadoc, son los usurpadores del templo. Por eso es que no creen y por eso es que, ¿cómo rayos van a creer en la personificación de la resurrección, que es Yahushua HaMashiach? Por eso es que Yahushua no viene y dice, no, porque ahora yo voy a crear resurrección. Para nada. Él vino a cumplir la palabra y decía que él iba a resucitar. ¿Quién tiene a Yohanan 11 del 24 al 25? Yo lo tengo. Adelante. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día.
Le dijo Yahusha, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ok, ok. Vamos, vamos por partes. Ustedes saben que el recuento está hablando de Lazar, que es Lázaro, Lázaro. que Lázaro. había... Sí, entonces, mi hermano, no, pero es que ella le está hablando con convicción, le dice, yo sé que él va a resucitar, pero ella está hablando de la resurrección de los muertos, o sea, ella está, presten atención, y estamos hablando de la hermana de Lázaro, no es una sacerdotisa, no es una representante del templo, no es una representante de la religión en ese tiempo, estamos hablando de una persona común, lógico, que sigue a Yahuwah, y ella está expresando la doctrina de la resurrección antes de que suceda con Yahushua HaMashiach. Le está diciendo, pero yo sé que él va a resucitar, pero lógico, pero oye, esa esperanza está en mí. Pero Yahushua le dice algo, yo sé que tú lo sabes, pero no te preocupes, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que lo voy a resucitar ahora, es Ahora ahora, mismo. porque ¿quién yo soy? Yo no soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la enseñanza más grande de la esperanza de la resurrección. La personificación de la resurrección en Yahushua HaMashiach. Que es sencillo, pues va a resucitar. Y es increíble, las escrituras dicen no, porque es el parámetro. Está decretado que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Lógico, eso no se aplica a los que han muerto dos veces, porque ustedes saben que hay un montón de gente que ha muerto dos veces. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo que no Todo lo que entiendes? resucitaron con él. Te lo voy a poner. El hijo de la mujer de Naín que resucitó Eliseo, ¿no volvió a morir? Sí, Aquellos que tocaron los huesos del profeta, ¿no sí, volvieron a morir? sí, ya Los entendí. que resucitaron con Yahushua HaMashiach, ¿no volvieron No. a morir? La chica que él resucitó. La Talita Kumi, que estaba, la hija de Jairo, ¿no volvió a morir? Ya, sí. Porque, ¿qué es lo que significa todo eso? En realidad, Él es la resurrección. Él es la personificación de la resurrección. La esperanza de la resurrección. La esperanza del nuevo pacto de nosotros es la resurrección. Pero, ¿cuál? La resurrección eterna, que es en Yahushua HaMashiach. Como Él es la resurrección, nosotros esperamos la resurrección eterna en Él. Él no está creando un nuevo concepto, no está creando una nueva doctrina. Que los saduceos lo crean o no, ¿a quién le importa que lo crean o no? Es las escrituras lo que importa. Y yo sé que suena un poquito duro, pero que usted lo crea o no, ¿hace alguna diferencia? ¿Cambia eso la verdad de las escrituras? No, no. Si usted no lo cree, allá usted, pero la verdad de las escrituras sigue. Bueno, ¿quién tiene a Yohanan 5:28 al 29? Aquí. Adelante. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Voy. Espérate un momento. Y aquí la cosa como que se complica. ¿Y qué es esto? Pero tú me estás diciendo que no solamente nosotros vamos a resucitar, sino Todos que van a resucitar. aquellos malignos, malévolos, macabros, cualquier término que usted quiera usar, impíos, paganos, el que también van a resucitar. Gerald, ¿y qué pasa con las personas que están quemados? ¿Qué están qué? Que su cuerpo está quemado, está ceniza. ¿Qué tiene que ver? Porque la cremación es un concepto bíblico. Ajá. No impide la resurrección. ¿Qué tiene que ver el cuerpo, mi amor? No confundas el cuerpo. Pero cuerpo. de la tumba, dice, ¿no? Sí, Pues, ¿qué bueno. es lo que, en qué se nos se vuelve lo quemado? Ceniza. ¿Y qué es Es lo lo que mismo, vuelve a la tierra. No tiene que ver, eso es parte física. Ah, no importa. Como quiera, el resultado es el mismo. Que te Oh, cremen, que te entierren, no sé cuál es la otra, ¿no? Creo que esas son las formas. Que te cremen, que te entierren, que te quemen. El resultado es el mismo, no cambia. Al final el resultado es el mismo. Entonces, la resurrección. La resurrección. incluso hasta los ahogados están en la tierra porque están en la profundidad del mar? una pregunta, ¿estamos hablando de la resurrección espiritual? ¿Cómo fue, Jasmine? ¿Cómo fue, Jasmine? Que estamos hablando de la resurrección espiritual. Si dice que no tiene que ver nada el cuerpo, ¿sería espiritual? Sí, por supuesto. Solamente hay, bueno, una resurrección en realidad.
Solamente hay una, no hay otra. Hay una Vamos. resurrección para condenación y una para salvación. Y presten atención, si se supone que resucita, no es porque está muerto. Ajá, Y si está muerto, no se decompuso todo el cuerpo. sí, sí. Entonces, no es una Vamos a... resurrección de carne y hueso. Ah, Lógico que no es una resurrección de carne y hueso porque no se descompuso. Ok, aquellos que están, que murieron, que no se comieron los gusanos, la carne, aquellos que fueron enterrados. Los que quemaron, no tiraron la ceniza, no se volvió polvo. ¿Qué pasó? Entonces, o no, porque ahora las cenizas van a ser como las películas, van a volverse ciencia ficción, se van a reunir y van a crear la carne de nuevo. En serio. Yo creo que Pero es una confusión que tienen muchos que Pero ya piensan que lo, quedarse con el cuerpo, pero no, es las resurrecciones, todo espiritual el tema, sí. Y vamos a recibir no, está Pero igual como o dice algo. Susana, las escrituras dicen que vamos a recibir un cuerpo nuevo, igual Sí, que Yahusha. pero aquí viene lo lindo de todo el caso y presten atención. ¿Por qué estamos hablando de la resurrección de esta esperanza, que es algo increíble? Ustedes sabían, es fuerte esta, que solamente aquellos que sirven a Yahuwah, que profesan a Yahushua HaMashiach, van a recibir un cuerpo nuevo. Yes, correcto. Porque Ustedes los sabían malignos, los que impíos, aquellos malignos, aquellos impíos, no van a recibir ningún cuerpo, su espíritu será tirado al fuego y nadie se acordará de ellos. porque en realidad van para condenación. Espíritu, alma es lo mismo, en realidad van para condenación. Por lo tanto, por eso es que estamos hablando del tema más importante para nosotros, que es la arras de la creencia de nosotros. Sí, así mismo es un término en hebreo que significa la ancla, la fortaleza, el fundamento de nuestra esperanza. Vamos a ser resucitados, pero no solamente nosotros, uno para condenación y uno para perdición. Entonces nosotros damos gracias que vamos a ser resucitados y vamos a recibir un cuerpo nuevo para salvación, para morar eternamente con aquel quien es la resurrección, que es Yahushua HaMashiach. Y una vez más, no hay otro tipo de resurrección. Existe una sola resurrección, que es resurrección del alma, del espíritu, que el alma y el espíritu es lo mismo, ¿eh? Siempre le hago la diferencia del alma y del espíritu. El cuerpo ya dejó de existir. Es la única resurrección que hay. ¿Entendemos el concepto? sí. Sí, Ajá. sí. Ajá, ok. Y ya después, si ustedes quieren averiguar, excelente, pero como quiera le doy la respuesta. ¿Cuándo va a suceder la resurrección? No es parte del tema, pero estamos hablando de la resurrección. La resurrección simplemente sucede cuando viene Yahushua HaMashiach. Es sencillo. En la El última día que, trompeta. el día que Él viene, sucede la resurrección, tanto de los buenos como los malos. Entonces, a mí, yo sé, a veces suena un poquito como implacable, como no es rudo. Rude se dice en inglés, como en español es como, no sé, como Tosco. sí, algo así, pero no es eso, es que a mí que me interesa la resurrección del impío. Oh, rayos, ¿para qué tengo yo que preocuparme por eso? No, eso no es Tú problema no mío. tienes corazón. Ah, sí, sí, eso mismo, descorazonado, qué sé yo, todo eso. No es eso, es que, y a mí que me interesa la resurrección del impío, ¿qué rayos tengo yo que ver con la resurrección del impío? No, yo tengo que ver con la resurrección de Yahushua HaMashiach, mi Salvador, y que voy a resucitar para vida eterna, que voy a recibir mi nuevo cuerpo, y que espero y oro a Yahushua HaMashiach a que ustedes también reciban el nuevo cuerpo. Eso es lo que me importa. Del impío que se encarga Yahuwah de ellos, yo no tengo que ver con eso. Allá ellos, eso es problema de ellos, ¿comprenden? Cierto. Yo sé. Ese versículo ahí como que está medio confuso el próximo. Sí, lee a ver el libro de Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron a sus muertos resucitados y otros fueron torturados, no aceptando la liberación para que obtengan una mejor resurrección. No es que debes leer el concepto. Está hablando de aquellos que estaban en vida, que las mujeres simplemente ustedes no se recuerdan que, por eso deben ver el contexto. ¿Cómo era que agarraban a los seguidores, que lo perseguían, lo mataban? No es en realidad un versículo que se presente a mala interpretación si lo leemos en contexto. El punto del versículo es la resurrección de aquellos
Recuérdense que ese capítulo, de hecho, habla de aquellos que están persiguiendo a los seguidores de Yahuwah y cómo las personas ven todo ello. Y sabemos, si ustedes prestan atención en la resurrección, ¿habrán estatus? No, porque este es mi esposa, este es mi esposo. ¿Existirá esto? No. No, no. Esa Y era si una de las nosotros, preguntas de los fariseos. lógico, y si nosotros sabemos que si se casan, se dan en casamiento, vamos a complicar, vamos a enredar la cosa y vamos a entrarnos en las polémicas interminables, cuentos de viejas y de fábulas que hacían los fariseos. Veamos el versículo en contexto. Simplemente está hablando de aquellos que han pasado en vida. Una pregunta. ¿Cómo recibieron las hermanas a Lázaro? Luego que fue resucitado, ¿verdad? Pues por supuesto, estuvo muerto ya el día, tenía unos 4 o 6 días, ni me recuerdo cuánto era. Estaba pestoso ese tipo. Apestaba, ya ellos sabían, ellos estaban esperando la resurrección al final del tiempo, pero Yahushua lo resucitó. ¿Cómo lo recibieron? No lo recibieron con los brazos abiertos. Sí. Las mujeres recibieron a su muerto con los brazos abiertos, ¿o no? Tenemos siempre, siempre debemos ver las escrituras en el contexto y en el principio de las escrituras y la verdad de las escrituras. El concepto es el mismo todo el tiempo. Lamentándolo mucho, algunos van a resucitar para condenación. Afortunadamente, muchos déjame repetir esto, vamos a resucitar para salvación. ¿Eh? Esta es la esperanza. ¿Cómo fue? Se escucha muy lindo eso. Por supuesto, esta es la esperanza. Es tanto así que en el debate, no me recuerdo si el apóstol Shaul Pablo que dice o si es Pedro. Bueno, pero sí. Entonces, no, es Pablo. Si la resurrección, entonces en vana es mi fe sin la resurrección. Porque si no voy a resucitar, ¿de qué rayo me sirven los sufrimientos si no voy para ningún lado? Por eso le dije que la resurrección